la educación nunca ha sido gratis, es una de las cosas más costosas que hay. Nunca ha sido fácil, es un proceso de toda la vida y jamás ha sido un derecho. Ha sido una obligación que fue delegada a los padres desde el principio. Nosotros hemos llegado a un punto en el que el gobierno ya no oculta sus verdaderas intenciones, no solamente de control, sino de perversión. Ahora quiero hacer la relación. ¿Qué tiene que ver esto con el homeschooling? Bueno, el homeschooling es una confrontación directa, abierta y radical contra este sistema. En varios de mis artículos anteriores he mencionado esto y es justo que alguien se preguntara e incluso si me conociera me abordara o me escriba y me pregunte ¿y qué es eso de la educación prusiana y qué tiene que ver con el homeschooling? Bueno, tiene que ver mucho realmente, pero déjame darte un poquito de un contexto histórico. Aproximadamente hasta mitad de 1800 era común que ciertas personas destacadas en algunas profesiones eran contratadas por los padres, a veces también ejercían esa función los religiosos, ejercían la función de maestros, por supuesto, es de esperarse que lo hacían de la manera más rústica. Sin embargo, sucedía, pero un fenómeno sucedió en un lugar llamado Prusia, en Alemania. Gobernaba en aquel entonces un rey llamado Federico el Grande, y en algún momento llegó a considerar la posibilidad de que si el gobierno, en este caso la monarquía, lograba hacerse cargo de la educación, podría tener una mayor influencia en su reino que la que había tenido en este momento, hasta ese momento. Y no fue una idea tan descabellada, aunque es de esperarse que esa idea no la forjó él solo. Varios de sus biógrafos mencionan la participación de los jesuitas y otras entidades que no viene al caso mencionar en este momento. Pero lo que quiero decir es que la educación prusiana se le llama así, educación prusiana, precisamente porque Federico el Grande, en esa zona de Alemania, forjó ese tipo de educación, si se le puede llamar así, aunque ya les voy a demostrar que técnicamente hablando ni siquiera se le puede ni debe llamar educación, porque en realidad la intención nunca fue, desde el principio, nunca fue educar mejor que los padres. Digamos que ese objetivo hubiera sido de alguna manera una competencia y que hubiera puesto alerta a los padres para esforzarse mejor, pero solamente estoy suponiendo. Pero ni siquiera fue eso. Más bien fue una estrategia astuta para quitarle el control a los padres que tenían y que deben tener sobre los hijos. Y qué mejor manera que haciéndolo a través de algo tan sensible como lo es la educación. Entonces, a partir de ahí empezaron a nacer términos como educación universal, educación para todos, educación gratuita, subsidios, etc. Ahora, ¿por qué digo que esto fue una trampa? Porque, estrictamente hablando, y eso es algo que está plasmado en la Biblia, la educación nunca ha sido gratis, es una de las cosas más costosas que hay, nunca ha sido fácil, es un proceso de toda la vida y jamás ha sido un derecho, ha sido una obligación que fue delegada a los padres desde el principio. Entonces, el que los padres hayan cedido en aquel momento a ese cambio fue un error tan grave que ese error se ha esparcido a lo largo del mundo. Ahora en día es extremadamente raro que tú oigas a alguien decir la educación es una obligación de los padres. Más bien, si tú dices ese tipo de cosas, te van a ver raro o incluso te puedes exponer a sanciones muy graves. ¿Por qué? Porque estás golpeando la sensibilidad de personas que han sido adoctrinadas durante varias generaciones a pensar que la educación es gratis, pública, gratuita, etc. Y no es eso. ¿Qué es lo que se ha logrado? Lo que Federico el Grande quiso, en realidad lo logró. Durante estos 200 años, el estatismo o el gobierno sin límites ha crecido y sigue creciendo precisamente porque las generaciones adoctrinadas se han encargado de perpetuar ese pensamiento como si fuera algo correcto, al punto que, como repito,
el que alguien exprese que la educación no es un derecho, sino un deber, no es gratis, sino que es pagada, no es pública, sino que es privada, es exponerse a los más grandes insultos. Nosotros hemos llegado a un punto en el que el gobierno ya no oculta sus verdaderas intenciones, no solamente de control, sino de perversión. A lo largo del mundo nosotros podemos ver ejemplos a cuales más aberrantes y vergonzosos de las cosas que nuestros hijos reciben en las mal llamadas escuelas públicas y aún en las escuelas privadas que se han dejado manipular por el gobierno y utilizan su currículum. Ahora quiero hacer la relación. ¿Qué tiene que ver esto con el homeschooling? Bueno, el homeschooling es una confrontación directa, abierta y radical contra este sistema. Cada niño que sale de ese sistema es una pérdida de control más que el gobierno está teniendo, porque repito, el control, el nivel de poder que el gobierno ha tenido es directamente proporcional a la cantidad de niños que él ha adoctrinado durante mucho tiempo. Entonces, lo contrario, cada niño que sale de ese sistema y empieza a trabajar en homeschooling es un niño independiente, es un niño que aprende libertad, es un niño, permítame usar este término, gobernado por sus padres, por los valores de ellos y no por los de un gobierno de turno. Por lo tanto, como repito, va a ser un niño con pensamiento libre. Quiero atreverme a decir esto, libre aún si no es cristiano, aún si pertenece a cualquier religión, pero el hecho es que va a tener la libertad de poder decidir e ir en pos de su propósito y no de los programas que un gobierno de turno establece. Por eso es que es importante hablar de la educación prusiana, porque esta fue la raíz de este sistema que ahora nosotros conocemos como educación pública y que es en verdad una aberración, una amenaza en todo sentido para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Así que en la medida que nosotros promovamos el homeschooling, estamos nosotros promoviendo la libertad no solamente para nuestra familia, sino también para las siguientes generaciones, no solamente de nuestro país, sino también de nuestras naciones. Así que les invito a seguir indagando, a seguir leyendo y ánimo a los que han decidido dar este paso de fe llamado homeschooling.